Señores, estamos con Pablo Risotto para hablar de la Puerta 12 y un poco de esto que ocurrió hace 58 años, que se cumplieron ahora, y para despejar un par de cosas que se dijeron durante años y con las que crecimos, ¿no? Las vamos a ir despejando de a poquito. No fueron 71 muertos, no eran todos de Boca, la puerta estaba abierta, los molinetes habían sido retirados y como decía los cánticos de aquellos años y de ahora también, no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. Pablo, querido, ¿cómo estás? Gracias, Juan, ¿cómo andás? La verdad que sí, es muy agradecido por toda la difusión que se le viene dando a la tragedia de la Puerta 12 después de tantos años donde se lo había ignorado. Volviste a instalar el tema, volviste no, instalaste vos el tema. Yo, esto que hablaba ahí recién, uno creció con esos mitos populares que la gente se fue cayendo porque sí y porque ocurrió y se empezaron a pisar unos entre otros y nunca se puso en pugna absolutamente el tema de las razones de lo que fue la Puerta 12 y en tu libro, bueno, muy bien lo detallás, ¿no? Sí, la verdad que sí, me tocó, o me enfoqué en ese tema, me empecé a apasionar porque me encontré con mucha gente con muchas ganas de hablar después de tanto tiempo y bueno, por suerte pude armar algo que es 100% investigación periodística porque fácilmente podía volcarme a la ficción o hacer algo ambiguo, pero no era justo para las familias y para, como te decía antes, tantos años de silencio. Merecían que Puerta 12 tuviera un libro. Es increíble que en 55 años nadie haya escrito nada. Ahora vamos a hablar de todos estos mitos que decía, que comentábamos recién, pero ¿cómo fue el recolectar y empezar a hablar con las víctimas o las no víctimas, o los familiares de la víctima, o gente que estuvo? ¿Cómo fue esa de recabar esos Mira, datos? yo escribí en Twitter un mensajito diciendo que necesitaba contactar familiares y amigos ¿cómo se dice? Sobrevivientes, empleados de River, periodistas, toda la gente de la época, para reconstruir algo que yo no había vivido. Entonces, Claro. en 3 días ese Twitter tuvo 250.000 vistas, perdón, eh, No. y obviamente empecé a recolectar teléfonos de gente que se quería comunicar conmigo y bueno, empecé a hacer las entrevistas y encontré mucho entusiasmo en gente que automáticamente reaccionaba ante una consulta simple que era saber cómo estaban, cómo habían pasado estos años después de aquel momento. Claro, claro. Y bueno, y para desmitificar un poco estos mitos, bueno, esos que hablábamos, ¿no? La gente era toda de Boca, por ejemplo. Bueno, en realidad, ¿quién puede afirmar que toda la gente que estaba en esa tribuna era de Boca? O sea, a ver, te lo digo al revés, o sea, es al revés. ¿Cómo se llega a esa afirmación? Que entraban a la cancha y decían, sí, yo soy de Boca. ¿Qué sabés? Y en el fondo, o sea, y sacando todo eso, de todos los ¿Qué fallecidos, importa? que incluso tampoco tenías manera de identificar de qué cuadro era, porque era una época donde la gente no iba con camisetas. Y en el fondo, ¿qué Tal cual. importa, no? O sea, es como preguntarse cuántos judíos y cuántos católicos murieron en la tragedia de la AMIA, perdón, en la Es embajada de cierto. la AMIA, en la embajada de Israel o el atentado a la AMIA. Es absurdo. Murió gente. Bueno, yo sí me encapriché con eso y pude comprobar que por lo menos 5 chicos eran fallecidos que eran hinchas de River y uno era de Argentinos Juniors y uno de Racing. Que en Claro. realidad, insisto, es un detalle. Es No, no, y en una época no me que mueve la sí, aguja, pero yo estaba encaprichado. Es decir, porque a todos los que decían 71 bosteros, no, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Bueno, yo no, en una comprobé al época revés. Yo iban comprobé que por lo muchos menos 7 no eran de Boca. claro, y en una época que iban mucho a la cancha, los hinchas de otros clubes iban a ver el fútbol per se, pasaba también en los 80, imagínate en esa época ni que hablar, ¿no? Por Pero bueno, supuesto. Huracán claro, de capa, el huracán de capa, claramente. sí, total, Y total. esa época mucha gente iba a ver a Amadeo Carrizo, a Rojitas, sin ser ni de Boca ni de River. Total. Iban a ver fútbol. Iban a ver fútbol, sí, total. No fueron 71 muertos. Esto que todavía aún hoy se sigue diciendo, seguramente no han leído tu libro, también Bueno, lo dan como certero, pero ahí es el número oficial. Es el número claro, oficial. No quiero comparar porque no tiene nada que ver, pero es la discusión absurda de los 30.000 desaparecidos. O sea, claro, hay, claro. hay un número simbólico que quedó Ujú.
y se va a repetir lamentablemente. Yo llegué a 74 en mi libro, con nombre, apellido y edad, pero bueno, yo tengo testimonios de que murieron más de 200 personas. Claro. Entonces, es todo muy relativo. No es un número exacto. El presidente River esa misma noche declaraba en el Diario de la Nación que había muerto 85. O sea, ya habían contado 85 muertos. Sí, sí, sí. Lamentablemente son nombres y historias que se pierden. Sí, y después, bueno, todo lo que contás vos de que fueron apilando los cadáveres en la cancha de River, todo eso que fue una cosa increíble, ¿no? También. Sí, sí, yo leí relatos de que los cuerpos primero los pusieron uno al lado del otro, desde el córner hasta la mitad de la cancha, en el campo de juego, y ahí ya tenés 100 personas en Claro, esos esa es la 50 deducción que sacabas metros. vos. Claro. Entonces, la verdad que, insisto, es un número que nunca vamos a saber cuál fue, pero no fue 71, claramente. Pero a ver, Seguro. vamos a algo más concreto y más reciente. Boca hizo un video en el 2020, pandemia, que hicieron recordar a Puerta 12. Era el primer aniversario de Puerta 12 de la nueva dirigencia, Ameal y Riquelme. Ujú. Perdón, Ameal Pergolini, era esa dupla, Claro, primer esa día. fórmula. Y el video lo relata Walter Saavedra y constantemente decía 80 escalones y 80 escalones. Y yo, la verdad, estaba viendo con mi hermano y le digo, te apuesto plata que no son 80 y nadie los contó. Claro. Obviamente que yo fui a River, fui a hablar y pedí permiso para ir por esas escaleras, porque yo necesitaba ir ahí para contar cómo Eh, eran esas escaleras y cómo son, pues es la misma. claro, Y no son 80, son 100, creo que son 113 escalones. Entonces, claro. imagínate, algo tan evidente que podés ir mañana a contar los escalones, lo repetís mal en un video institucional, imagínate hablar de algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Total, total, es esto de, bueno, de las cosas que van quedando de generación en generación y que uno las va repitiendo sin, bueno, informarse un poco, sin esto que hiciste vos, que es un laburo de investigación impresionante. Y ahí te pregunto, Pablo, yo ya lo sé porque lo leí el libro y me encantó y lo recomiendo para que lo lean porque es una joya. ¿Cómo fue el tema con la policía? ¿Qué injerencia tuvo la policía en lo que para mí fue una masacre? Mira, la policía tuvo una pésima o una negligente operativo. Era eran 137 policías para 90.000 personas, era una cosa absurda, Sí. que en realidad hacían lo que podían, eran chicos que hacían la colimba y que simplemente iban a hacer eso para sumar unos pesos extra en, en, en los fines de semana, no tenían ninguna experiencia, ningún protocolo de nada, y habían quedado bastante calientes porque la barra de Boca los venía, los enfrentaba todos los domingos. La barra de Claro, Boca, a ver, era divertido que en esa época era divertido que la policía corriera a la hinchada visitante, a los hinchas visitantes. En cualquier cancha, en cualquier club, cualquier rival. Y bueno, la barra de Boca le hacía frente a esa policía violenta de Onganía y bueno, se cansaron y fueron a intentar detener a la barra de Boca, que desde arriba vio que se acercaban los policías y los caballos hacia la zona de la Puerta 12 y arriba decidieron salir por otro lado. Por eso la policía, o sea, por eso la gran mayoría de fallecidos son chicos sin experiencia en cancha, que iban tal vez por primera vez a ver un superclásico y que no saben cómo reaccionar ante un ataque policial, ¿no? Porque había 12 policías de frente a la salida y atrás 6 policías de la montada repartiendo sablazos. Yo hablé con 3 personas que pasaron por esos policías y por las patas de los caballos, esquivando o no los sablazos, con lo cual es bastante dramático imaginarse ese momento. Y después, claro, ante esa situación, la gran mayoría, al no saber qué hacer, retrocede y empieza a intentar subir nuevamente y se encuentra con la fuerza opuesta de los que estaban bajando sin saber lo que estaba pasando. Y en el medio se asfixiaron un montón de personas, porque en un bueno, momento dejaron de respirar. claro, claro. Y acá vamos a otro mito que decía, bueno, que la puerta estaba cerrada y que también por eso se fueron apilando. No, ¿sabes qué pasa? Que la puerta, si hubiera estado cerrada, la hubieran arrancado del eje. Y eso no Claro. sucedió, porque la puerta era una puerta tijera, como los viejos ascensores,
No te digo que era de papel, pero no era una. O sea, vos decís, no, la puerta estaba cerrada como si estuviéramos hablando de una bóveda de un banco. Y no. Y ante esa masa de Eh, gente, claro. la masa misma te la lleva puesta. Y la Total. puerta estaba sobre su eje. Sí está comprobado que no estaba rebatida hacia adentro, con lo cual una puerta que tiene 4 metros de apertura, con la puerta rebatida, tenía 3, pero la semana antes, o sea, 15 días antes, no sé contra quién jugó River, y la puerta estaba igual. ¿Me explico? O sea, Sí, 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 sí. tenía alguna falencia, pero la municipalidad había aprobado eso. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna chance de que estuviera cerrada. La puerta estuvo abierta desde las 9 de la mañana hasta que se va el último hincha, no se cierra, nunca se cierra en el medio, nunca. Y porque puedes tener una emergencia para irte y no puedes cerrar una salida, Claro. justamente. Eh, pero bueno, sí, es como que quedó esas. Vuelvo a lo mismo, es igual que los 71 fallecidos. Afirmaciones de gente que no estuvo ahí, no tiene ni idea. Lo que pasa que sí hay una zona gris donde yo no me metí en el libro porque no lo pude comprobar, que es Ujú. que algunos me decían que tal vez cerraron la puerta por miedo a la policía o que la misma policía quiso entrecerrar la puerta para que los hinchas salieran de a uno. De una u otra manera, algo raro pasó con eso que no está Claro. comprobado, pero no es que estaban, o sea, saquemos la culpabilidad de River, no es que la puerta la cerró River, si la cerraron los hinchas para defenderse o la cerró la policía para intentar que salgan a uno, ya trasciende a River, porque acá la verdad se ocultó en la rivalidad que hizo la policía para que los hinchas de Boca crean que fue todo culpa de River por no haber abierto la puerta y los hinchas de River crean que fue todo culpa de Boca por salir en malón, corriendo, flotando un cuerpo sobre el otro de delante. Entonces ahí no, bueno, fue culpa de River, qué sé yo, no, fue culpa de Boca. Y en realidad Claro. todos los hinchas de esa época, a la semana siguiente, los hinchas de Boca y de River cantaban, spoilearon lo que pasó, que fue, no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. Pero Total. bueno, la justicia no quiso escuchar ese cántico popular. No, seguro, seguro, se investigó muy poco, eso que decías vos también y que marcaste también en el libro, época de dictadura, época en la cual la cancha era uno de los pocos lugares que podías libremente, entre comillas, porque mirá lo que pasó, no solo por eso, pero bueno, expresarte, en su momento también grito de guerra de la marcha peronista en muchos casos y de un montón de otras cosas, pero bueno, nada, sí, fue, no se investigó seguramente a la policía como se debería haber investigado. Y para terminar, Pablo, y liberarte y agradecerte la gentileza, el tema de los molinetes también, ¿no? Que es otro mito que podemos derribar acá. Bueno, mira, en las fotos que se pueden ver en cualquier lado ahí en Google de Puerta 12, hay varias que a mí me llamaron la atención y obviamente también pude ver más cuando investigué y fui a las bibliotecas y a los Sí, archivos de los diarios, que había molinetes al lado, ¿viste? Entonces empecé sí, a preguntar, de hecho en la tapa de mi libro hay, y lo que me explicaron, incluso también lo vi en un testimonio de un empleado de River 20 años después explicando todo. A ver, si vos venís bajando, o sea, si ves de frente a la puerta, o sea, bueno, fíjate qué desprolija que era esa salida. Mira, vos ves que dice entrada puerta 12, están los dos policías, a sí, la, a, a la derecha de la pantalla, o sea, a la izquierda de los policías, están los molinetes, ¿sí? claro. Esos molinetes los tiraban ahí, venían de las plateas, porque en la popular había pasamanos, pero tiraban todos los molinetes ahí para guardarlos ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora, en un depósito Sí, sí, que, sí, que, que se ve medio oscuro, pero es una cortina que se levanta y guardaban en el depósito ahí adentro todos los molinetes que se usaban. ¿Correcto? sí, Del otro lado, no puedes salir libremente porque tenés una ochava de 2 metros, una pared, que sigue estando. O sea, no es libre la salida de esa puerta. Al día de hoy no es libre, no puedes salir. Tenés pared para la derecha. Si venís bajando imposible. para la derecha hay una pared. Y además de todo, la foto de abajo es de Inglaterra. Está mal, disculpame, Sí. No, no. está muy bien, es una foto editada, sí, 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 es de Es Inglaterra, una sí. foto que, sí, pero que la subieron en otros medios, como si fuera Porta 12. No hay foto de ese desastre que fue Porta 12, porque aparte fíjate que eso es a cielo abierto.
pero no importa, discúlpame, me distraje. No, Fíjate que, está muy buena la foto, sí. fíjate que al lado de la pared Ajá. hay un andamio, porque estaban pintando y hay un andamio Ahí a la agregamos la foto salida. original. Ahí está, sí. Esta es otra, es la de fondo, ¿Ves, sí. ves el andamio? Claro, Eso también es desprolijo, está mal, pero bueno, lo probaron, lo probó la municipalidad. No, sí, pueden haber 90.000 personas viendo Boca River, pero podés dejar el andamio porque estás pintando en la semana. Un delirio, es claro, un cualquier cosa. delirio, la verdad que es un delirio. Pero bueno, los momentos eran esos. De hecho, cuando se sucede, y fíjate la puerta tijera que no está rebatida, que te come un poco de salida, La que está ¿ves? ahí, sí. Sí, La sí, que está sí. ahí, esta foto es buenísima, te agradezco mucho. Es muy gráfica No, por aparte. favor. Está la montaña de zapatos ahí No, abajo, esa foto es tremenda también, sí. y cuando se produce la avalancha, que es una montaña humana de gente, heridos, muertos, y todo oscuro, al pie de la escalera y adentro de la escalera, muchos chicos, jóvenes, aprovechan el andamio y se trepan y empiezan a subir como monos hacia arriba para empezar a gritar, no bajen más, no bajen más. ¿Me entendés cómo fue? Sí, 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 terrible, terrible. No, no, terrible, Pablo, la Terrible. verdad Y que lo peor de todo, que estamos hablando de la peor tragedia de la historia del fútbol argentino, que duró como mucho 3 minutos. Como mucho, ¿eh? Entre una que fue ráfaga. la gente subiendo, apretando, se asfixiaron, el desastre de quienes salían corriendo, de los que bajaban sin saber que pisaban a otros, una montaña humana que se llega hasta el techo, porque yo hablé con uno que pasó entre la gente y el eje de arriba y se raspó toda la espalda y nunca se dio cuenta. Se hace un tapón y después eclosiona el tapón. Todo eso fue 3 minutos, 5 minutos, no más, porque yo hablé con 3 personas que estaban mirando lo que estamos viendo en esta foto. O sea, estaban al Seguro. lado del árbol, que sigue estando, me explicaron con lujo de detalles cómo vieron eso. O sea, yo tengo en la cabeza lo que vieron ellos porque me lo relataron. Y obviamente, desde lo periodístico, lo pude confirmar porque Comprobar. eran 3 personas, el ABC del periodismo, y no me quiero mandar la parte. ¿Cómo No, no, pero es comprobás algo que así. vos no viste? Que te lo cuenten 3 personas, digan lo mismo y que no se conozcan entre sí. Es la manera de validar Increíble. algo que uno no vivió. Es buenísima esta foto, Total. te agradezco mucho, en serio. En esta la pegué, Pablo. Mientras voy además porque se me está descargando la maquinola. Esto es YouTube, así que no tenemos problemas y vamos a hacer esto. Pero bueno, la verdad es que está buenísimo que hayamos desmitificado un montón de cosas que uno fue escuchando de chico y que se pensó que eran de una manera y de otra. Seguiremos en este camino, contá conmigo, por supuesto, para seguir difundiendo la. Es un tema que me apasiona también y que a partir de tu libro se me despertó mucho esto, ¿no? Que dije al principio, es decir, cómo uno repite cosas que no se dan y que pasan de generación en generación. Bueno, estamos en la era del internet, de un montón de cosas y no debería pasar, pero pasa con otras cosas que pasaron hace 5 minutos. Imagínate con esto que pasó hace 58 años. Pero bueno, Obviamente. sí, sí, pero bueno, Pablo, una tarde de junio es el libro. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cómo viene la mano con eso? Estamos haciendo, yo estoy vendiendo algunos poquitos que me quedan y estamos haciendo una preventa en librería Palito, Mira, que bueno, es una librería Mar del Plata que tiene 7 sucursales allá y que hace envíos a todo el país. Eso está haciendo la preventa porque la semana que viene recibimos nuevos libros y bueno, ya se lo pueden asegurar ahora y el envío será la semana que viene. ¿es que es la segunda tirada? Sí, la segunda edición, por suerte. Espectacular. Bueno, muy bien, Pablo. Sí, sí, Está sí, sí. bueno que se vaya sabiendo la verdad y una investigación tan importante como la que hiciste. Pablo, Muchas gracias por gracias. todo, un abrazo gigante y seguimos en contacto. Dale, un abrazo grande, gracias a vos. Gracias, Pablo, abrazo grande. Bueno, gente, estamos con esto que fue, como le decíamos, el tema de la Puerta 12 y todo lo que significó una tragedia, una masacre para mí, como les decía, que pudimos poner un poco blanco sobre negro con lo que nos dijo Pablo y toda la investigación que hizo. Les recomiendo el libro que es extraordinario realmente y que detalla un poco de todas estas cosas que comentaba Pablo y que da blanco sobre negro de algo que nos contaron de una manera y fue otra, y la injerencia que tuvo, como decía Pablo, la policía en todo esto, y nada, en las grandes tragedias, lamentablemente,
no tragedia justamente, mirá cómo también no se queda con términos, las grandes, en los hechos marcados por la violencia y por muertes y por un montón de cosas, lamentablemente siempre ha estado metida la policía de una manera u otra, ya sea por la cabeza que mandaba operar o por los efectivos efectivamente. Lo demuestra la historia, lamentablemente es así, ojalá que esto cambie y no vuelva a suceder, pero bueno, un informe que me parece que va a estar bueno para ir pasándolo de boca en boca. Les agradezco mucho, suscríbanse al canal, que vamos a seguir subiendo un montón de contenido y muchas, pero muchas gracias.